que, nada, el público, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Lorena, por tus palabras. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Karin. Bienvenido a todos. Voy a compartir la presentación y vamos a hablar en el fondo de algo que uno no está acostumbrado a hablar, digamos. En cierta medida esto es como una suerte de terapia, digamos. Uno no está acostumbrado a hablar de tengo miedo o hablar de sus miedos. Todos tendemos a mostrar nuestra mejor cara, digamos. Entiendo que se ve la presentación. Se ve, faltaría ponerla en tipo presentación, profesor. Sí, creo que tiene como un desfase. ¿Creció? Not yet. Aún no. Pero les quiero enseñar algo. ¿Mm? Aquí en el Meet, ustedes ven la pantalla, ¿cierto? Si dentro de la misma pantalla, donde está la presentación, hay una teclita justo en la derecha hacia el final que dice Zoom, es una lupita. Entonces, si ustedes no ven la presentación grande, la pueden agrandar en su computador. Así que para que vayan también practicando y aprovechando de utilizar esa herramienta en donde tú puedes agrandar la pantalla. ¿Ya? Ajá. Sí, yo lo estoy agrandando, pero entiendo que se ve. Ahí estoy en modo de presentación. No, seguramente es por el tipo de compartir ventana, profesor. Eso es lo que sucede a veces. Usted lo ve, Perfecto. pero nosotros seguimos viendo la ventana que compartió. Claro. Entonces, Igual acá los asistentes están diciendo que se ve bien, si se ve bien en ese tamaño, porque aquí lo que estamos viendo es su presentación, la PPT con su presentación René Fernández Montt. sí. Entonces, pestaña. Si gusta, profe, partimos porque, como les digo, yo ya les di este datito de la paletita en donde tú puedes aumentar la imagen si quieres leerlo más, verlo más grande, ¿ya? Perfecto, perfecto. A ver, yo les comentaba, es complejo hablar de el miedo, es complejo en el fondo confesar los miedos. Habitualmente uno tiende a ocultar los miedos y mostrar en el fondo la cara más bonita que podemos tener, digamos, lo que la genética permita o el maquillaje o en el fondo el filtro de alguna cámara puede permitir. Y en ese sentido, aquí hay un poco de terapia también, digamos. Por ejemplo, vemos el personaje que está acá en la presentación. El nivel de estudios a lo que yo he adquirido, si uno le hace como un doble clic, da cuenta de que en el fondo hay una cobertura del riesgo. En el fondo hay un miedo también. Cuando uno se prepara mucho para alguna actividad, hay un miedo intrínseco también, digamos. En el fondo es como cuando en alguna medida estamos analizando mucho la situación, lo pensamos mucho, nos preparamos mucho, y eso en el mundo del emprendimiento y en otras áreas también es un concepto como que ha ido creciendo, que se llama en el fondo parálisis por análisis. Analizo tanto la situación que finalmente pierdo tiempo de acción. Y eso es sumamente complicado en el mundo de los emprendimientos, digamos. No siempre podemos manejar todas las variables como para emprender en el mejor momento de la vida. No existe un momento ideal. Si empiezo a postergar la decisión del emprendimiento indefinidamente, probablemente, y esperando que llegue un momento ideal, ese momento ideal llegará nunca. Como alguna vez vi en un mensaje de estas galletas chinas que entregan mensajes, decía, algún día es ningún día. Todo lo que vamos a decir como cuando nos encontramos con alguien en la calle, juntémonos algún día, eso probablemente es nunca. Y aquí hay un riesgo, digamos. Efectivamente, lo que yo les mencionaba y es la primera lección, nunca es el momento ideal para emprender. Y nunca vamos a estar lo suficientemente preparados si es que
enfrentamos el mundo desde el miedo, digamos. Siempre existe la posibilidad de que yo diga, me falta algo. Y en estricto rigor, siempre nos puede faltar algo. Pero si yo no emprendo, finalmente no voy a lograr testear o verificar si realmente estoy preparado para ello o no. Y esa en el fondo es la primera lección que me gustaría ir anotando, digamos. Nunca existe el momento ideal, nunca. Y es importante cuidarnos de esta parálisis por análisis. Otra lección que a mí me gustaría acotar, el miedo puede surgir en los momentos más memorables, digamos. En el fondo acá estábamos en Valencia posando para una foto, veamos el mejor momento, muévete un poco para allá para que estemos más central. Y en algún momento esto se convirtió en tirémosle el pelo al papá. En los emprendimientos ocurre lo mismo. Puede ser que nos esté yendo excelente y ocurren cosas que no estamos esperando. Y es importante la capacidad de reacción. Y ante la capacidad de reacción, lo más sensato es, vamos a dar consejos al final de la presentación, pero no podemos estar siempre esperando que ocurra algo malo. Pero las cosas malas pueden ocurrir y ante eso hay que estar medianamente preparados y poder reaccionar lo más rápido posible. Hasta antes, idealmente, de que lleguen a tomarte esta foto, digamos. Él seguía posando con cara de estar muy contento en la foto, digamos. Esta lección, la lección que se desprende de eso es que efectivamente el miedo y más que el miedo, la materialización del riesgo puede surgir en el momento más inesperado. Cuando algunos hablan de la ley de Murphy, digamos, todo lo que puede fallar va a fallar. No necesariamente, pero si es que existe un riesgo, por ejemplo, que no hemos cubierto bien, a mí me gusta hablar desde el punto de vista de los riesgos, y los riesgos no quiere decir que yo no vaya a asumir los riesgos hay que asumirlos, los riesgos hay que enfrentarlos, y los riesgos, algunos debemos mitigar y otros los aceptaremos. Pero la actitud de no enfrentar o de no emprender, esa parálisis por análisis o debe ser muy peligroso, mejor no lo hago, es algo que, una actitud que no podemos tener, digamos. René, te ¿Sí? voy a, no sé si estás pasando la siguiente diapo después de Sí, tu sí, sí, presentación, sí, porque lo que fíjate ocurre, que sí, no estaba mostrándose. sí, ocurre que lo que me ocurre habitualmente es que tengo que ir bajándolas y asumiéndolas de nuevo. Para que te quedes simplemente en esa ventana y andamos viendo la eco. Ahí los vemos perfecto. Claro, entonces, en el fondo, no lo voy a poner en el modo presentación, digamos. En el fondo. No te preocupes, se ve bien. Claro. Entonces, lo que yo les mencionaba en la tercera imagen, no sé si se alcanzó a ver, es esta, digamos. Desde el punto de vista de siempre puede ocurrir. Y la lección que tomábamos, y el miedo y los riesgos pueden materializarse en el momento más inesperado. Y para eso, en el fondo, hay distintas actitudes, aprender a improvisar, pero yo puedo improvisar en mejor medida si es que yo me he preparado para esos riesgos, digamos. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, normalmente hacíamos, hace muchos años, digamos, Operación Daisy, nos preparábamos para el terremoto, nos preparábamos para alguna emergencia. El día que ocurra la emergencia, ya estamos preparados. De lo contrario es una improvisación. Y una improvisación es bastante probable que no resulte perfectamente, digamos. Entonces, esta sería la segunda lección que a mí me gustaría ir anotando y que está relacionada con el mundo de los emprendimientos también, digamos. Ahora, algo que es importante y que es habitual es que el emprendedor se enamore de su emprendimiento. Y eso que podemos romantizarlo, digamos, eso efectivamente genera riesgos. Cuando estamos enamorados, no somos objetivos. Y el perder la objetividad es sumamente relevante. Hemos escuchado, por ejemplo,
todo el mundo debe haber escuchado, alguna mamá hablando de su hijo y no es porque sea mi hijo, pero mi hijo es el mejor de este curso, no es porque sea mi hijo, ese no es porque sea mi hijo. Lo que hace es demostrar un sesgo claro, digamos. No siempre, y probablemente en muy pocos casos, existe objetividad de la mamá al momento de analizar el hijo ante otros. La mamá probablemente sepa, o el papá incluso, sepa los defectos que pueda tener el hijo, pero está poco habituado a confesarlo ante todos. Pero sí, está mucho más habituado a, vamos a hablar de lo positivo que es mi hijo, aun cuando lo exagere. No es porque sea mi hijo, pero es el mejor para el fútbol, no es porque sea mi hijo, pero es el mejor para música. El hijo siempre es el mejor. Cuando eso viene de los papás, el comentario está un poco sesgado, está desde el amor de los progenitores hacia su hijo, digamos. Y esa misma falta de objetividad, que podemos hablar de que buenos papás son, o quieren entregarle buenas herramientas al hijo, quieren tratarlo bien, quieren que ojalá idealmente no sufra, eso genera que el hijo haya problemas que no enfrente. Y en el momento de los emprendimientos también genera problemas. Si es que yo creo que mi emprendimiento es excelente y que va a triunfar, probablemente actúe confiadamente. Y eso me va a impedir reaccionar apropiadamente, me va a impedir valorar a la competencia como corresponde. Si es que surge algún otro negocio, no, es que eso es de otro nivel, no me va a afectar. Mi negocio es mucho mejor, quizás no. No voy a apreciar las amenazas realmente si es que estoy, o como debiera apreciarlas, si es que estoy enamorado ciegamente de mi emprendimiento. No puedo estar enamorado ciegamente de mi emprendimiento. Esa es una lección que es relevante también, digamos. Es importante salir de la etapa del enamoramiento. Por ejemplo, es como, a mí coloquialmente me gusta decirlo, es como, a ver, es como cuando empiezas a observar que la otra persona ronca. Y aquí lo expresé en el fondo como, es cuando empiezas a observar que ella ronca. En los primeros días probablemente ella no roncaba, digamos, y roncaba de todas maneras. Ahora, el comentario como está enfocado en ella, es como se dice popularmente, hay algo de comentario en su misoginia, digamos. Pero, a ver, cuando hablamos del ronquido puntualmente, hay distintos argumentos. La mujer generalmente ronca menos que el hombre. Hay distintos argumentos, digamos, podemos argumentar desde lo técnico. El hombre tiene mayor probabilidad que roncar para que las mujeres. Mayor probabilidad por lo biológico, digamos, el tamaño forma la laringe, mayor probabilidad en investigaciones, digamos, 57% sobre el 40%, y como en el mundo moderno la argumentación no puede ser basada en lo biológico y lo estadístico también, me gusta argumentarlo con un sticker. Efectivamente, mi cuñado, cuando todo el mundo debe haber, o muchas personas deben haberlo escuchado roncar. Efectivamente, recuerdo invierno en alguna playa Algarrobo y la gente, no hay nadie en la playa, y gente a muchos metros diciendo, por favor, su cuñado hacía mucho ruido y invadía la playa, digamos. Un saludo a mi cuñado. Entonces, más que hablar de los ronquidos, la lección de esto es que es importante no perder la convicción, ¿ok? Tenemos que apreciar las ventajas, las virtudes que tiene nuestro emprendimiento, pero también los defectos. No quiere decir que vamos a estar diciendo los defectos a los cuatro vientos. Eso no es sensato. Pero tenemos que saber los defectos que tenemos que saber los defectos que tiene nuestro emprendimiento. Y para eso es importante la objetividad. En la etapa del enamoramiento se pierde la objetividad. Y eso es peligroso. Cuando no tengo objetividad, puedo tomar muy malas decisiones, digamos, en todo orden de cosas, en los emprendimientos también. Es habitual que el emprendedor se enamore de su emprendimiento
Y recuerdo frases de emprendedores que he oído, digamos, frases del tipo, por algo he llegado donde estoy. Cuando alguien plantea eso, uno entiende que hay un sesgo que le impide darse cuenta de los problemas que va a enfrentar. Si yo no tengo una actitud para enfrentar mis problemas, es probable que me vaya mal. Siempre vamos a enfrentar riesgos, vamos a enfrentar situaciones adversas. Si es que me niego a observarlas, no las voy a superar, obviamente. ¿Ok? Entonces, llevamos de momento 3 lecciones que a mí me gustaría ir destacando, digamos. Ahora, además de estas lecciones, es importante tener algunas consideraciones que son fundamentales a la hora de emprender. Desde ese punto de vista, existe este sitio web de Empresa en un Día, donde en el fondo uno puede ir formalizando el negocio, formalizando el emprendimiento, tanto como lo desee, hasta el momento de llegar a la última arista de acudir al Servicio de Impuestos Internos para formar la empresa, ya hacerla nacer tributariamente, digamos. Entonces, en este sentido, todos los pasos que vamos dando a través de un emprendimiento, la formalización que lo cubre Empresa en un Día, es un paso fundamental, pero claramente no asegura el éxito. O sea, tener la empresa formalmente hay que vender de todas maneras, hay que vender y hay que facturar, hay que vender, facturar y cobrar también. Luego de cobrar y recibir esos ingresos, debo administrarlos. Eso, ese mecanismo, digamos, y mantener en el fondo la estabilidad financiera del negocio, no lo voy a conseguir a través de la empresa en un día. La empresa en un día.cl. Si hago en el fondo me va a ayudar, acudo a ese sitio y voy viendo en el fondo todo, me va a ayudar en la formalización del negocio. Pero no me va a cubrir de muchos riesgos que pueden venir posteriormente. La actitud siempre debe ser enfocarnos en los riesgos. No me puedo bloquear ante el riesgo. Ante el riesgo, quiero reiterar, me enfrento, asumo algunos los voy a asumir y la gran mayoría voy a buscar mitigarlos de alguna manera. Si se concretan, algo yo debiera haber pensado en ese sentido. Ahora, es importante, hablábamos de la formalización, hablamos brevemente de la estabilidad financiera y es siempre importante, en el fondo, el atender el mensaje que queremos entregar con nuestro negocio. Voy a compartir brevemente un video. Denme un segundo, por favor. He dejado de compartir. Voy a compartir el video y eso de la pestaña. Dad, can I have some ice cream? No, buddy, it's almost time for bed. Don't let this happen to you. I'm gonna teach you how to get what you want from your parents. Let's do that again. Dad, I really missed you today. Can we share a bowl of ice cream and talk about our day? Sure, buddy. Yes! You gotta figure out what's important to your parents. For Dad, it's quality time. And for Mom, it's something else. Mom, can I play my video game? Honey, you already played your video game today. Let's do that again.
Mama, can I do that for you so you can take a nap? That is so sweet of you. Yes, thank you, honey. Thank you. I love you. And when I'm done, I'll quietly play my video game. Just because it works for me doesn't mean it's gonna work for you. You gotta figure it out yourself. Got it? Got it. Go get him. Hey, Dad, will you play with fire? What? Beginners. Del video se desprenden cosas importantes, digamos, que hay que destacar. Y en el fondo es el poder enfocarme en las personas que quieren, que son las receptoras del mensaje. En este caso, en los clientes, y plantearlo de la forma que a ellos les vaya, que ellos principalmente vayan a tener una mejor acogida del mensaje. Desde ese punto de vista, el niño mayor lo expresa bastante bien, digamos, desde el punto de vista de ¿qué es lo que desea mi papá? Y su papá busca tiempo de calidad en la relación con el niño. Eso es lo que le ofrece el niño. El objetivo del niño no es ese, el objetivo del niño es comer helado. Pero si se lo plantea de otra manera, el papá le va a decir que no. La mamá buscaba otra cosa y él plantea el mensaje en función de lo que la mamá planteaba. Para los que tenemos hijos, hemos apreciado las diversas técnicas que ellos ocupan para quitarnos el celular, por ejemplo. Entonces, los niños naturalmente van avanzando hasta ver de qué manera voy logrando que el mensaje permee, de qué manera voy logrando el objetivo. Y el emprendedor debe ir desarrollando ese discurso también en ese sentido. Si es que el producto es positivo, pero no es conocido, o si las personas lo conocen y no lo prefieren ante otros, quizás es culpa de cómo lo estoy comunicando. No siempre quiere decir que es un mal producto. Entonces, hay distintos aspectos que el emprendedor debe ir considerando, y en ese sentido, el descartar o decir, quizás es un mal producto, yo debería emprender en otra cosa. No necesariamente, quizás hay un problema de comunicación. Quizás puede ser un excelente producto que no lo estoy comunicando bien. Entonces, hay distintas aristas que hay que ir enfrentando desde el punto de vista del emprendedor. Y voy a volver al tema el tema que nos convoca en el fondo de lo complejo. Hablemos del miedo, digamos. Pero esas lecciones de comunicar como debemos comunicar, planteando el mensaje en lo que genera una mejor respuesta del receptor, para mí es fundamental. Ahora, acá hay un último video que vamos a revisar, que en el fondo describe cómo es el concepto de enfrentar la inflación. Y la inflación es una situación compleja que hemos ido abordando, particularmente en los últimos años, hasta hace un tiempo. Entendíamos la inflación como una variable que no era tan relevante en particular en nuestro país, digamos. Sin embargo, veíamos noticieros, veíamos en el fondo cómo ellos se enfrentaban en otros países, y ese enfrentamiento en otros países, bueno, lo veíamos por televisión, digamos, pero en particular los últimos años han sido complejos en ese sentido, ha aumentado el costo de la vida, y eso también ha hecho que muchos emprendedores que tenían una situación positiva hayan, producto de este aumento de precio de algunos productos, el aumento del costo de la vida, sus negocios hayan fracasado, digamos. Y es una arista que hasta hace unos 5 años no la analizábamos porque no era material, no era relevante en nuestro país. Si vamos a hablar de la inflación, decíamos, a ver, está dominada, está muy dentro del rango de meta del Banco Central, eso no es una variable relevante para efectos del negocio. Muchos empresarios, no solo emprendedores en el fondo de negocios en etapa inicial, digamos, empresas grandes, muchas constructoras quebraron en este sentido también o están quebrando también. Tiene que ver con no haber considerado un riesgo
o haber subestimado un riesgo. Haber subestimado el problema de la inflación. Y eso, subestimar los riesgos también puede ser un problema. Voy a compartir muy brevemente el video que muestra en el fondo, a mí me gusta explicar de esa manera la inflación, digamos. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. El video es triste. Yo he mostrado este video en distintos lugares. Y cuando he tenido, por ejemplo, personas de Venezuela, me han dicho, estoy casi llorando. O sea, efectivamente, y este video muchas veces se comparte en los grupos de trabajo, por ejemplo, cuando recibes tu sueldo, o el día siguiente el que me pagaron, pero también tiene que ver con mis ingresos en función de la inflación. Los precios aumentan mucho más rápido que lo que puede aumentar en el fondo el ingreso. Mis egresos aumentan mucho más rápido y eso es una variable que hasta hace algún tiempo, yo les comentaba, 3, 4 años, en Chile no es relevante. No vamos a hablar de la inflación. 3% no es un problema. Cuando ya es una inflación de 2 dígitos, inflación galopante es el término, hay que empezar a abordarlo. Cuando estamos hablando de tiempos más complejos como estos, es una arista que debemos considerar. No debiéramos, en el fondo, estar considerando algún riesgo como eso no va a ocurrir. Subestimar los riesgos también es un riesgo, es algo que puede ocurrir. Ahora, ya que hablamos de miedos, busquemos la forma de no aumentar el miedo. Por ejemplo, si observamos las estadísticas de emprendimiento, es para los que les pueda gustar el fútbol, es como ir a jugar contra Argentina y ver las estadísticas de resultados de partidos en Copa América de Chile contra Argentina. Son terribles, terribles. Si es que yo voy a preparar un partido contra Argentina, no voy a empezar viendo las estadísticas. Existen, pero no contribuyen al éxito. Contribuyen a aumentar el miedo. Si es que tengo más miedo, voy a cometer más errores. Hay miedos que yo debo canalizar. No debo aumentar el miedo. El miedo debo analizarlo como riesgo y el riesgo debo mitigarlo o aceptarlo. O mitigarlo parcialmente. Pero aumentar la sensación de miedo, lo único que va a producir es que yo en algún momento o me inmovilice o tome decisiones erróneas. Desde ese punto de vista, las estadísticas de emprendimientos que fracasan en sus primeros años son desastrosas, digamos. 80, 90, 90 y tantos %, dependiendo de la cantidad de años que estemos analizando. Ahora, una nota que es sumamente importante y que normalmente no se hace es que el emprendimiento puede durar poco tiempo, pero eso no quiere decir que yo haya perdido todo en ese emprendimiento. Hay formas de ir mitigando. Yo he tenido distintos emprendimientos, no estoy hablando en el fondo desde la teoría, en particular en este punto. Y mis emprendimientos en general han durado menos de 5 años. Se mantienen las cifras de la estadística, 90 y tantos % termina antes de los 5 años. Sí, pero eso no quiere decir que en esos 5 emprendimientos yo haya fracasado, yo haya tenido malos resultados, yo haya perdido dinero. Hubo un momento en que las ventas bajaron y, bueno, convenía más cerrar que mantener. Pero eso no quiere decir que el fracaso o que el cierre haya implicado que yo haya tenido un problema sumamente grave. El problema es cuando yo pongo todos los huevos en la misma canasta, cuando no diversifico,
Cuando yo renuncio a mi trabajo, puedo tener un trabajo formal, renuncio y voy a un emprendimiento inicial, con un 90 y tanto por ciento de probabilidad de fracasar. Eso no es culpa de la estadística, es culpa de que yo estoy asumiendo y exigiéndole mucho a un emprendimiento que tiene una probabilidad de que no le vaya bien. Distinto es si es que yo me dedico a otra actividad y tengo el emprendimiento en forma complementaria. El emprendimiento puede ir madurando naturalmente. No le estoy exigiendo tanto a un emprendimiento que quizás vaya avanzando lentamente, lo que no tiene nada de malo. El problema es que muchas veces le exigimos mucho, porque estamos enamorados del emprendimiento. Todos hemos visto lo mismo en relación a sus hijos, digamos. ¿Alguien ha visto partidos de fin de semana en que los papás llevan a sus hijos a campeonatos? Y siempre hay un grupo relevante de padres que en el fondo les gritan a los niños, les generan trauma, porque en el fondo, ¿qué quiere el papá? Que el hijo a través del fútbol logre éxito, logre desarrollo. Quizás el niño no logra eso, no quiere eso tampoco. El niño quiere disfrutar el momento. Si le exigimos eso al niño, lo traumamos. El problema somos nosotros, como papás, cuando le exigimos eso al niño. Lo mismo ocurre con el emprendimiento. El emprendimiento puede ir creciendo a su propio ritmo y puede ser un muy buen negocio. Pero si yo le exijo que el emprendimiento pague todas mis cuentas cuando lleva meses de funcionamiento, el problema soy yo y mi relación con el emprendimiento, no es el emprendimiento. No es necesariamente un mal emprendimiento. ¿Okay? Ese parangón entre cómo les exigimos a nuestros niños y cómo les exigimos a los negocios es importante. Estamos en una sociedad donde cada vez exigimos más. Y muchas veces dispuestos a entregar poco, pero cada vez exigimos más. Y eso es un riesgo también. Ahora, puntualmente hemos hablado tangencialmente del miedo, pero el miedo es una emoción desagradable. O sea, hay personas que les puede gustar ir a Fantasilandia y sentir esa sensación de que estoy cayendo, o estos juegos que en el fondo hay en ocasiones como en época veraniega se instalan en el fondo en algunas playas. Yo tengo un dolor de espalda hace años, que fue porque alguna vez me subí a esos juegos de playa, digamos, de Tagadá, algo así. Todavía tengo un dolor, 7 años habrá sido, y todavía tengo un dolor en una costilla, digamos. Entonces, el miedo es una emoción desagradable y surge cuando tenemos una percepción que puede ser real o exagerada del peligro. ¿Ok? Naturalmente, como personas, nosotros somos aversos al riesgo. Buscamos evitar los riesgos. Cuando el riesgo, el miedo avanza a un grado máximo, eso se convierte en terror. Normalmente ante el miedo nos paralizamos. Y eso puede ser un problema porque tendemos a paralizarnos ante todo. Por ejemplo, si yo veo noticieros y veo que hay guerras en distintos países, yo puedo decir, no son los tiempos para invertir. Y muchas veces lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con mi solución. Pueden ser tiempos para invertir. Debo pensar bien la inversión. Pueden ser tiempos para emprender. Sí, claro. Pero si ante un mundo caótico yo me paralizo, lo más probable es que me vaya mal, digamos. O sea, lo vemos en el fondo. ¿Qué pasa en el reino animal a veces, digamos? O sea, o los niños cuando se esconden se tapan la cara. Eso puede ser una reacción ante el miedo. Cuando el niño se esconde así, es bonita la imagen, pero y es simpático, uno juega con los niños que van pasando, todos los niños se esconden cuando son bebés, se esconden así y es simpática la escena. Pero sabemos que están ahí. No es una reacción positiva ante el miedo cuando somos adultos. Y muchas veces es lo que hacemos. Tenemos un miedo, ¿y qué hacemos? Nos escondemos, ojalá que no me vean, no es la solución. El miedo puede generar ansiedad. Y si voy pensando mucho en el miedo, normalmente esa ansiedad no me lleve a nada, me lleve a, no sé, tengo amigos que, tomar escitalopram, por ejemplo. Entonces,
para ir canalizando la ansiedad. La ansiedad es complejo de enfrentarla. Es vivir en el fondo en el futuro y tengo miedos, pero no puedo hacer cosas. Es complicado. Cuando hablamos de el futuro casi nunca es igual a lo planificado. La expectativa casi nunca es igual a la realidad. La intención que yo tengo no siempre es igual a lo que yo voy a hacer. No siempre es igual a mis obras. Hay distintas frases, una la que está ahí. Hay otra, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿De qué da cuenta eso? De que hay muchas cosas que se pueden hacer con muy buenas intenciones, pero lamentablemente no llevan a un buen puerto, digamos. Desde el punto de vista de, estamos en tiempos de Eurocopa, Copa América, cuando hablamos de nuestro negocio, digamos, cuando hablamos de un emprendimiento, hablamos como en esta situación en la que debemos acertar al arco. Pero no basta con acertar al arco, también existen otras empresas en ese entorno cambiante que están jugando en un penal. No basta con acertar al arco, es parte de hacer un gol, hay que acertar al arco, pero el arquero también juega, digamos. Entonces, en los emprendimientos también hay que entender que las decisiones que tomamos, las tomamos en un entorno cambiante. Y eso da cuenta de que dependiendo del contexto, un emprendimiento excelente, si es en un contexto sumamente competitivo, un emprendimiento excelente puede tener malos resultados. Así como un emprendimiento mediocre en un mercado no competitivo puede tener resultados excelentes. No siempre el resultado depende de mí. Y eso da cuenta de que el emprendimiento, además de estar preparado, que debemos estarlo lo más que podamos, en gran medida tiene que ver con atreverse, digamos. Si es que yo me atrevo, es mucho más probable que logre algo. Si ni siquiera me atrevo a tirar el penal, bueno, no voy a lograr mucho. No voy a ser recordado. Existe el riesgo. La última vez que voy a hablar de fútbol, ser recordado como Caselli. Bueno, pero también podemos ser recordados como Alexis con ese penal o como el Gato Silva en la otra Copa América, digamos. O sea, hay que arriesgarse. Cuando hablamos de la definición de riesgos, aquí ya dejamos de hablar del miedo y empezamos a hablar en los minutos que restan de cómo debemos enfrentarlo. Yo he hablado de, entendamos el miedo como una sensación, pero que cuando hacemos doble clic en miedo, apreciemos, atrás, ¿existe un riesgo objetivo o no? Y aquí hay un punto importante. Cuando hablamos con nuestros cercanos, muchas veces exacerban cosas o pueden ver el lado negativo donde existe. Muchas veces no existe, pero puede existir. Pero habla más de la persona que está planteando esa sensación. Hace algún tiempo yo le comentaba a una tía que estaba leyendo un libro, Retírate joven y rico. Le dije el nombre del libro. Y me dijo, no le veo lo terrible a retirarse joven y rico. Pero para ella era un problema. Entonces, si empezamos a adquirir los miedos de otras personas, es muy probable que no hagamos cosas. No nos dejemos influir por los miedos del resto. Hay algunos que debemos considerar y otros que podemos responder muy educadamente, pero no hay que ponderarlos. Cuando hablamos del riesgo, el riesgo se mide en términos de probabilidad y de impacto. Hay riesgos que son mucho más probables que ocurran y riesgos que son muy poco probables que ocurran, pero que quizás pueden tener un impacto catastrófico. Esas dos aristas son las que nos permiten ir midiendo el riesgo o no. Hay distintos tipos de riesgo. Riesgo desde el punto de vista financiero, de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional. No nos vamos a expandir un poco en aquello. Pero lo importante en el fondo es establecer criterios que nos permitan hacer objetivos. Finalmente esto. Yo debo llegar a un esquema de priorización de riesgo. Esa es la herramienta fundamental en este sentido. Yo no puedo, es imposible que yo mitigue todos mis riesgos al máximo. Es imposible.
hay riesgos que yo voy a asumir. Y en el fondo, bueno, ojalá que no se materialice. ¿Alguien podría evaluar que existe el riesgo de que seamos invadidos por extraterrestres? Puede ser. ¿Eso será probable o no? Depende de cada uno. El impacto puede ser catastrófico. ¿Pero qué puedo hacer yo ante eso? Probablemente hay riesgos que puedo mitigar en mucho mejor medida que ese riesgo tan exótico, por más que considere probable aquello. Entonces, hay riesgos que es mucho más probable que ocurran. Cuando hablo de esto durante clases, hablamos de dos ejemplos límites, digamos. Tenemos que ver qué es algo, alguna situación, algún riesgo que sea sumamente probable que ocurra, pero que tenga un impacto bajo. Y el ejemplo recurrente, digamos, en la situación de un supermercado, por ejemplo, el robo hormiga. La persona que acude normalmente a hacer robo hormiga a un supermercado sabe, tiene conocimiento de que si roba un monto inferior, equivalente, inferior a una UTM, sus sanciones van a ser sumamente bajas. Eso implica que el robo hormiga van a ser muchos robos de montos inferiores a una UTM. ¿Eso significa que lo tengo que mitigar o no? Depende, pero es una señal. Es el caso recurrente de alta probabilidad y bajo impacto. En este caso, el cuadrante C es la imagen que estamos viendo. Pero existe otra situación, en el otro extremo. Una situación que puede ocurrir muy poco probablemente, digamos, o en lapsos de tiempo muy amplios. Por ejemplo, el terremoto. ¿Terremotos cada cuántos años hay? ¿Qué terremotos recordamos? El 27F yo lo recuerdo. El del 85 yo estaba vivo. Se habla de algunos más, pero particularmente en la región metropolitana, por ejemplo, no. En otras regiones, sí, se habla de algunos. El de Valdivia, yo no estaba vivo. Hay algunos que podemos ir identificando, en el norte también, hace no tantos años. Pero ocurren cada bastantes años. Muy distinto al robo hormiga que puede ocurrir todos los días. Un terremoto es de un impacto sumamente alto, pero de una probabilidad baja. ¿Qué significa eso? ¿Lo mitigaremos o no? Depende de cómo yo lo vaya a tratar. Al menos deberá tener un seguro antisismo, digamos. En mi apreciación. Pero mitigar los riesgos es una cuestión personal, es una cuestión de sensaciones. La herramienta es útil, pero finalmente la decisión puede ser humana. Yo debo tener conocimiento de mis riesgos. ¿Pero qué riesgos voy a mitigar? Hay personas que pueden decidir mitigar casi todos y otras que van por la vida asumiendo riesgos, digamos. Tiene que ver con diferencias, digamos. Y hay estilos de emprendedores, hay estilos de empresas también, digamos. O sea, hay emprendedores que tienen, o empresas, que tienen en el fondo esa forma de actuar más arriesgada o no, dependiendo del fundador, digamos. Es distinto hablar en el fondo de Polman a hablar de algún otro emprendedor o empresario que conozcamos, o hablar de Rasuris en el fondo cuando hablaba de Unimark y esas cosas. O sea, efectivamente sus negocios, hablando de Jumbo y Unimark que podrían ser competencias, sus negocios eran sumamente distintos en actitud, porque sus fundadores eran distintos en personalidad. ¿Okay? Entonces ahí hay una arista relevante en este punto de vista. Los riesgos que vamos a evaluar, debemos enfrentarlos diseñando controles. Por ejemplo, ante el robo hormiga, habitualmente lo que hacen los supermercados es tener algún guardia. ¿Y es el mejor de los controles? No. ¿Es perfecto? No. Se sigue materializando. Seguimos viendo robo hormiga en los supermercados. Pero quizás el que exista algún guardia implica que baje la recurrencia del robo hormiga. Se producen menos robos hormigas,
se producen los que estoy dispuesto a aceptar como supermercado, yo estoy tranquilo con eso desde el punto de vista del dueño del negocio. No afecta tanto mi rentabilidad. Finalmente, desde el punto de vista de enfrentar un terremoto, tendré un seguro antisismo. Por ejemplo, el haber diseñado ese control permite enfrentar ese riesgo de otra manera. ¿Qué ocurre si tengo un supermercado o tengo un departamento? Mis inversiones son los departamentos, un terremoto y se daña. No tenía seguro antisismo. Tendré que repararlo, o sea, la solución ya es mucho más compleja. Identifiquemos la mayor cantidad de riesgos posibles y eso nos va a hacer sentir mucho más tranquilos. Ya no vamos a tener tanto miedo. ¿Qué pasa si tiembla? ¿Qué pasa? O sea, el emprendedor siempre está pensando en qué puede ocurrir. Si he tomado decisiones para mitigar cada uno de esos riesgos, el emprendedor puede dormir mucho más tranquilo. Ya pensó en eso y ya tomó acción en ese sentido. Estoy en mi penúltima slide y luego en el fondo quiero abrir esto para preguntas, para intervenciones. Hay conclusiones relevantes. Y la que mencionábamos al comienzo, digamos, nunca es el momento ideal para emprender y nunca vamos a estar lo suficientemente preparados si observamos el mundo desde nuestros miedos. Esa lección es muy importante. Hay que atreverse. El miedo puede surgir en el momento más inesperado. Los riesgos pueden materializarse en el momento más inesperado, cuando nos está yendo muy bien. Puede ser un negocio que esté en su mejor momento y ocurre algo que nos puede llevar en un sentido, o puede ser un negocio que esté en el peor momento y ocurre algo que nos lleva al lado positivo. También puede ocurrir en el otro sentido. Es importante no perder la convicción. Sin embargo, no podemos enamorarnos de nuestro emprendimiento a ciegas, digamos. Eso nos hace perder objetividad, no vamos a detectar los problemas que tengamos. Gran parte de nuestros riesgos debemos evaluarlos, vamos a mitigar algunos y otros los vamos a asumir. Es imposible mitigar todos nuestros riesgos. Es imposible. En ese sentido, yo debo ir trabajando en una metodología que me permita mitigar los riesgos hasta donde yo como persona me pueda sentir tranquilo. Puede ser, dependiendo de la situación, yo puedo ir creando nuevos controles. Si va aumentando la probabilidad de asaltos, por ejemplo, o de robos a mi emprendimiento, es un tema que yo analizaré con mayor urgencia que otro que puede ser muy poco probable. Y desde ese punto de vista, la última lección es ir aprendiendo del error. Como en ingeniería se habla de las ISO y el mejoramiento continuo, en ese mismo sentido debemos ir mejorando nosotros como personas, pero también ir aportando a la mejora continua de nuestros emprendimientos. Y quiero culminar, en el fondo, y entiendo, y aquí quiero abrir la palabra, para invitar a un curso que fue mencionado en algún momento, digamos, por Lorena al comienzo de las presentaciones, donde vamos a abordar distintas aristas para ir, en el fondo, trabajando en aumentar la probabilidad de éxito de nuestros emprendimientos. Y esto no habla solo desde el punto de vista de nuestros emprendimientos. O sea, yo no me preparo un emprendimiento solo para desarrollar mis emprendimientos, que los tengo, sino que también para poder aportar al éxito de otros emprendedores. Y desde ese punto de vista, el curso está pensado también para que ustedes puedan aportar desde el punto de vista de asesorar a emprendedores en distintas comunidades. Con esto termino para, en el fondo, estar dentro del tiempo y dar tiempo y oportunidad para que vayamos conversando del cierre también, digamos. Voy a dejar de compartir. Ahí. Bien, chicos, queda abierta la palabra si es que alguien quisiese hacer algún comentario o alguna consulta al profesor René.
Y también reiterarles que queda fijada en la pantalla no solamente el formulario de inscripción, sino que también el formulario de inscripción a este curso, que la idea es poder comenzarlo la próxima semana. La idea es que podrían inscribirse quienes han participado de esta instancia, pero también quizás sus compañeros, invitarlos a quienes no hayan tenido el tiempo para poder haber participado en esta ocasión. Este curso también va a ser guiado por el profesor René. También lo vamos a tener como una iniciativa con una certificación para ustedes, 100% gratuito, y con grabaciones asincrónicas. Nosotros sabemos que en muchas ocasiones las clases sincrónicas a veces les complican, pueden acomodarse a sus horarios, y les dejamos la palabra abierta si es que tienen alguna consulta antes de realizar el cierre. Carolina, ¿cómo estás? Carolina, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ahí sí. Ahora sí, discúlpenme. Súper. Buenas noches, René. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, la encontré muy interesante. Todo lo que estaba conversando me resonaba bastante. Bueno, yo me dedico al área comercial, soy ejecutiva y veo varios aspectos dentro de mi empresa. Por ejemplo, veo la cartera de mis clientes, pero también veo contenido, y también me dedico al área de cobranza. Ya soy como se dice coloquialmente, la mujer orquesta. Estoy ahí como metida en varias cosas, y entonces todo lo que usted decía me resonaba bastante, porque en estos tiempos yo considero que no es momento de emprender a título personal, ya porque estoy viendo mucha inestabilidad económica en el país, y también a raíz de esto, bueno, algunos de nuestros clientes, bueno, específicamente de mi cartera, los veo bastante complicados, asustados, y hace un tiempo atrás que también veo un poquito de irresponsabilidad de parte de ellos también, eh, junto a todo lo que usted decía, que de repente ellos pierden un poquito el sesgo a ver realmente cómo es la empresa, cómo se está desarrollando. No ven factores externos que están pasando, factores internos que están sucediendo con su empresa, y considero que dejan un poquito como a la suerte la empresa. Es como que de repente deciden tener como este hijo que es la empresa, y de repente les da como por abandonarlo, o dejarlo a media, o que alguien más se haga cargo, como delegar. Y considero que cuando un emprendimiento se está recién empezando, son cosas que no se pueden dar. Esto lo digo en base a mi experiencia nada más, es lo que yo he ido viendo. Entonces, todo lo que usted decía me hacía mucho sentido, porque ahora está un poco complicada la situación. Y bueno, agradezco todo lo que nos ha ido informando. Todos estos comentarios que yo le digo son en base a la experiencia que he tenido últimamente, y la verdad es que, como le vuelvo a repetir, no creo que estos tiempos sean como los más Sí, propicios para poder emprender, porque claro. veo mucha inestabilidad. Sí, efectivamente, Carolina, o sea, efectivamente son tiempos complejos, pero, por ejemplo, digamos, en los tiempos de la pandemia uno podría interpretar que no es el momento ideal para emprender, pero hubo mucho emprendimiento por necesidad, hubo mucho emprendimiento que surgió en esos momentos, y muchas empresas que surgieron en ese momento pensando en el contexto de pandemia, y les fue bastante bien, digamos. Entonces, no hablemos solo de lo ligado a la salud, digamos, hablemos de delivery, hablemos de distintas instancias. Entonces, siempre hay oportunidades que, cuando nuestro negocio es pequeño, podemos adaptarnos en pequeño y nuevo, podemos adaptarnos en mayor medida. Yo creo que, efectivamente, yo coincido contigo, son tiempos complejos, pero en los tiempos complejos, en el fondo, siempre hay oportunidades. Lo que ocurre es que hay que analizarlo bien, y no jugarse la vida en el emprendimiento. O sea, efectivamente, si es que yo tengo una casa, la vendo, la pongo en el negocio, y si no vendo, no como.
No, yo preferiría en el fondo ir haciendo algo un poco más tranquilo en estos tiempos donde las posibilidades de fracaso son algo más altas, Carolina, yo entiendo. Ahora hay Sí. mucho emprendimiento que puede ser hasta desde la necesidad y que pueden obtener buenos resultados. Yo creo que ahí hay distintas aristas que ir considerando. Sí, considero que ahora en estos momentos hay que hacer como partir con algo muy pequeño, con algo muy acotado, e ir viendo como poco a poco. Es lo que yo he ido aprendiendo últimamente, porque como se dice actualmente, es como bailar con la fea. ¿Ya? A mí me ha tocado bailar con la bonita y ahora me está tocando bailar con la fea, y la verdad es que hay aspectos que ahora estoy aprendiendo que antes yo no había visto en mi negocio. O sea, actualmente en mi empresa yo llevo casi 12 años y he pasado por todas las situaciones, he visto la experiencia de muchos clientes y por lo que veo actualmente, la situación económica del Sí, país, la visión que tiene el cliente ante su negocio, ante la posición económica del país, está bastante debilitada y hay también una falta de confianza. De repente yo llamo a un cliente y son puras cosas negativas, trato de tirarlo para arriba. También, como usted decía, mira, son cosas que pasan, ya esto ya va a apuntar, hay que tener tranquilidad, pero también hay que tener confianza y tomar acción al respecto, porque no todo se va en la fe y en la esperanza, porque con eso uno no come. ¿Ya? Pero sin embargo creo que si ahora uno va a hacer un negocio, tiene que ser algo como súper acotado, viendo todo el tema de riesgo y sí. no enamorar al negocio y tratar de tirar para arriba y sobre todo como ganar experiencias ahora, y después cuando las cosas se vayan dando, dar como un mayor empuje al negocio y tratar de ver Claro. otras áreas que se pueden abarcar. Claro. Si en el fondo es como ir exigiéndole de a poco al emprendimiento y no tener todas las expectativas. O sea, es innegable que uno va a ir creando nuevas expectativas y se va a ir enamorando del negocio y va a ir en el fondo exigiéndole más. Pero eso debe ser pausado, ¿no? Sí, efectivamente, Mm. yo creo que es fundamental al momento de emprender. Uno tiende a quizás exigirle mucho al negocio. Hay que ir de a poco. Yo creo que esa es una buena lección, Carolina. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, René. Muchas gracias. Ujú. No sé si hay más consultas o cómo estamos en la hora. He leído algunos comentarios. Norma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Profesor, entonces podríamos decir que hay, o que podríamos crear una lista, un checklist para tratar de aumentar las probabilidades de éxito en los emprendimientos, que sea más o menos general. No estoy hablando de algo, obviamente cada negocio tiene su aspecto específico, pero podríamos llegar a tener con un plan de negocio o algo que se ajuste como para ayudar un poco a estos emprendedores a que no cometan ciertos errores y aumente sus porcentajes de probabilidad. Claro, ahora sí, o sea, uno puede ir analizando indicadores, ir viendo el empeoramiento de los indicadores. Y ahora lo complejo es que muchos de los emprendimientos pequeños no tienen en el fondo estadísticas tan consolidadas, pero gran parte de los negocios quiebran por inconvenientes de liquidez, digamos. Y ahora, ¿cómo surge el inconveniente de la liquidez? Puede ser porque he vendido muy poco efectivamente, o porque me endeudé, o porque el negocio partió con mucha deuda y las ventas no han podido cubrir ese nivel de deuda. No necesariamente porque las ventas son malas, quizás porque mis expectativas fueron vender mucho y estoy vendiendo bien, pero le exigí tanto. Es distinto vendo sándwich a la salida del metro, a vendo sándwich la misma cantidad, tengo un local, debo pagar el arriendo del local, debo pagarle a mis trabajadores, es sumamente distinto. Y no necesariamente por los tiempos, pero gran parte de los negocios ligados a restaurantes tienen ese inconveniente de quiebras recurrentes. La administración de liquidez es fundamental. Yo creo que muchas veces se hace un análisis en función de las expectativas, en función del cariño que le tengo al negocio. Voy a vender mucho por algo llegado donde estoy
y no hago una correcta evaluación financiera, digamos, de cuáles son las expectativas de lo que realmente voy a vender y en función de eso adecuar mis costos a aquello, digamos. Yo creo que ahí hay un punto fundamental, Norma. Pero efectivamente podemos hacer un doble clic buscando más detalle de aspectos que pueden fallar, digamos. Néstor, veo una mano levantada. Néstor, ¿cómo estás? Hola, profesor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Tanto tiempo. Bueno, gusto verlo nuevamente. Sí. Bueno, hace un tiempo tuve un pequeño emprendimiento y, bueno, por diferentes motivos se cerró el ciclo, por decirlo así, ¿no? Pero el tema parte, la consulta, porque muchas veces uno está con que el negocio, uno quiere que crezca, obviamente, por un tema de poder tener más utilidades, y resulta ser como que uno tiene que hacer una inversión en capital humano, o sea, tiene que contratar asistentes y como que los números no dan, porque estamos con los números justos o sobra un poco, y contratar a un asistente para al mismo tiempo poder que la empresa crezca, el emprendimiento crezca, y entonces como que uno queda ahí con un pie como en el fútbol, o sea, entro al área, no entro al área, me cobran offside, no me cobran offside. Y eso, si usted me puede dar su opinión o su visión de cómo afrontar ese tema, o sea, porque si no uno queda como chico, digamos, y con todo el emprendimiento a espalda de uno, digamos, y ahí va a quedar. Claro. Y bueno, eso, a ver si me puede dar una opinión. Claro, efectivamente, yo creo que ahí se puede ir haciendo pruebas piloto antes de la inversión. Veo la mano levantada de Fernando. Pero efectivamente, si es que yo tengo la esperanza de vender algo, a ver, yo he incursionado en el mundo inmobiliario y en algún momento llegamos a un acuerdo para vender propiedades en Miami. Y yo hice publicidad, aparecíamos entrevistados en el portal inmobiliario, hablábamos de las propiedades en Miami. ¿Y qué ocurrió? Que toda la gente que probablemente podía comprar en Miami ya tenía propiedades en Miami. ¿Vendí algo en Miami? Muy poquito. Si yo hubiera contratado un equipo especializado en Miami, no sé si hubiera vendido algo más que terrenos en estas partes del sur de Florida que tienen mucha agua y que son muy, muy complicados para tener viviendas ahí. Sin embargo, si hubiera incurrido antes en el gasto, luego hubiera dicho, intenté crecer, pero no funcionó. ¿Qué ocurrió? Hicimos publicidad, no generó aumento de ingresos por esa vía. Entonces, no aumentemos los gastos. Sin embargo, ese disparar a la bandada originó que no hayamos vendido más en Miami, pero generó negocios en otras aristas, digamos. O sea, mejoró la imagen corporativa de la empresa, esa publicidad, y generó negocios en otras aristas. Yo creo que el invertir para crecer a veces puede ser irresponsable si es que yo no sé realmente si voy a crecer. Yo debiera testear si es que puedo crecer o no. O invertir en publicidad eventualmente. Y si ya estoy medianamente cerca y estoy observando que hay evidencia de que el negocio puede dar, yo en ese momento ya pensaría en invertir. Pero lo contrario, a mí me ha ocurrido, en el fondo, que he invertido y después, bueno, nadie me creyó. Es complejo. Primero, veamos si hay gente que está dispuesta a comprarnos. Y si hay gente que está dispuesta a comprarnos, ahí yo creo que es el momento vamos a invertir. Al menos hay interesados. Digamos. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, Néstor. Don Fernando Villarreal, ¿cómo está? Tanto tiempo. Está silenciado, parece. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿Cómo está usted? Profesor, una consulta, a pesar que usted ya lo ha estado
manifestando, cuando uno tiene un emprendimiento y falla este emprendimiento por esta COVID, estallido social, eh, el negocio no funcionó, ¿cómo uno se recupera nuevamente y puede volver a emprender? A pesar que usted ya, como le digo, ha estado manifestando, quitar ese miedo de volver a partir de cero, porque eso es lo que en el fondo uno hace a partir de cero. Sí. Esa es la pregunta, profesor. Muchas gracias. Muy buena pregunta y es sumamente complicado abordarlo en un contexto cultural como el nuestro, donde el que pierde normalmente no es bien visto. En una cultura como la norteamericana, que tiene muchos defectos, digamos, pero particularmente en estos lo hacen bien. El que quiebra normalmente puede obtener aprendizajes de la quiebra y el reemprender es mucho más probable hacerlo con mayor éxito cuando ya he fracasado algunas veces. Emprendo alguna vez, fracaso, emprendo otra vez, fracaso. La tercera vez yo llego mucho más preparado. Hay errores que no voy a cometer. En particular, nuestra sociedad no lo aborda así. Nuestra sociedad, normalmente el que fracasa no es bien visto, el que fracasa es sancionado socialmente, digamos. Mira, quebró, le fue mal, yo siempre supe que le iba a ir mal. O sea, normalmente tendemos a ver ese lado. Y va en parte por esconder nuestros miedos también. La sociedad no contribuye mucho a esto y el sistema financiero tampoco contribuye mucho cuando al emprendedor no le ayudan en las etapas iniciales. Habitualmente el emprendedor tiene que obtener dinero de amigos o de su financiamiento propio, digamos. O sea, yo me endeudo como persona y al endeudarme como persona, invierto en mi negocio. Es muy poco probable que le entreguen dinero a mi negocio para etapas iniciales. Muy poco probable. Entonces, a menos que sea un capital semilla, ese tipo de cosas, pero financiamiento bancario, muy poco probable. Entonces, desde ese punto de vista, el reemprender no es sencillo. No es sencillo. Y en el fondo tiene que ver con convicciones, tiene que ver con el poder enfrentar esto, pero exige unas competencias que no son sencillas de abordar. Si tenemos miedo la primera vez, quizás la segunda, vamos a tener más miedo. Entonces, exige una preparación, exige en el fondo, y que es muy desde el mundo del deporte también. O sea, cada vez es menos probable que yo pierda. Pero en el fondo es un trabajo desde la convicción y es un trabajo desde la personalidad también, porque el contexto no es tan sencillo. Efectivamente es complejo ir enfrentándolo, Fernando. René, le vamos a dar finalmente la palabra a Natalia para poder dar el cierre. Con ella cerramos y reiteramos también la invitación, chicos, a poder incluirse en este curso y que nos vayan acompañando en este proceso, en la otra instancia de este proyecto sobre emprendimiento. Bien, Natalia, le damos la palabra y con usted terminamos. Gracias. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí, tanto tiempo. Bueno, quería comentar que yo también me dedico, como la compañera Carolina, a las cobranzas y, bueno, trabajo en una empresa de carnes que distribuye carne a nivel nacional y también exportamos. Y si está complicada la cosa, se nota la crisis económica que estamos viviendo. Ya a esta fecha dupliqué, y yo creo que más, en cuanto a siniestros, lo que llevaba de todo el 2023 ya lo dupliqué a lo que llevamos a la fecha, ¿ya? O sea, han quebrado muchísimos clientes buenos, clientes grandes, de todo tipo de clientes. Yo creo que obviamente en crisis económica para la gente no es prioridad comprar carnes, a lo mejor no es prioridad ir a restaurantes. Hay que priorizar ciertas cosas, yo creo, cuando estamos en crisis. A lo que iba, a lo mejor algunas de las cosas que aprendí en la clase del profe, cuando uno inicia un emprendimiento hay que también ser creativo, hay que no hacer más de lo mismo. No me voy a poner a lo mejor con un restaurante, ya que está lleno de restaurantes, o por lo menos si me voy a poner con un restaurante que sea algo que me distinga de los demás. Siempre algún sello que me distinga del resto.
o buscar una idea de negocio que sea como una necesidad que no esté cubierta como en el sector donde yo vivo, algo así como para ser exitoso. Eso es como yo lo veo. Eso quería decir. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Yo creo que como modo de conclusión de esta sección de preguntas, los emprendimientos hay que verlo y la vida, digamos, como una escalera en la que si empezamos me gustaría avanzar de a 5 escalones, es probable que me tropiece en el camino. Los escalones hay que ir avanzándolos de a 1, quizás de a 2, pero en el fondo cuando uno no tiene las piernas tan largas, cuando uno no está tan preparado, es mucho más seguro ir avanzando de a un escalón. Es menos probable que me caiga, todo más tranquilo. Entonces, desde ese punto de vista, en ocasiones queremos comenzar con el negocio ideal, queremos tener el mejor restaurante del lugar, nos endeudamos, por algo he llegado donde estoy, esa frase que escuché de un amigo emprendedor en algún momento, y eso hace que nos saltemos peldaños, y esos peldaños que nos estamos saltando van a hacer que estemos menos preparados, que nos tropecemos. Si es que yo voy peldaño a peldaño, ir exigiéndole avances a mi emprendimiento responde apropiadamente, yo voy a dar más pasos. Si es que yo me salto todos los pasos y quiero estar saltando la escalera, me voy a tropezar y me voy a esguinzar por lo menos. Yo creo que esa metáfora del paso a paso es fundamental. No le demos ni exijamos más al emprendimiento de lo que puede dar. Hay una canción mala al respecto, pero no me pidas más de lo que puedo dar. Pero efectivamente, eso, de la escalera yo creo que reemplaza en el fondo todas estas esperanzas que muchas veces le exigimos a los emprendimientos cuando no están preparados para darlas, digamos. Yo creo que exijámosle de a poco. Muchas gracias, René, muchas gracias al área de administración por esta actividad, por esta charla. Veo que hay harto interés, lo que me tiene muy contenta. Hay varias consultas en el chat, pero quiero que se queden súper tranquilos porque quienes se inscribieron vamos a enviar una información, un mailing, tanto con el formulario de asistencia para que le mandemos su certificado de asistencia de esta actividad, el formulario de inscripción al curso. Les vamos a explicar cómo va a funcionar el curso. Les insistimos que es 100% gratuito y obviamente qué mejor, y ya veo que el cariño que le tienen aquí al profe René, que es quien está generando este curso en conjunto con el área de administración y el área de vinculación con el medio. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por la asistencia. Estamos seguros que esto va a ser una maravillosa iniciativa de este proyecto de Emprendí, Quiero Crecer. Aquí hay mucho aprendizaje, hay muchas preguntas, hay mucho que crecer en conjunto, y qué mejor que lo hagamos aquí en nuestra casa de estudio, en nuestro Centro de Formación Técnica CFT Senco. Gonzalo, Karin, muchas gracias por la oportunidad que nos están dando de realizar este proyecto con el expertise y la experiencia que tienen ustedes dentro del área. Muchísimas gracias. Profe René, un real gustazo conocerle, tu face. Muchas gracias. Nada, les dejamos invitados a las siguientes iniciativas, les vamos a estar enviando la información. Ahí la profe Karin Romero está encabezando y coordinando todas estas acciones, así que se va a estar comunicando a la brevedad, y estén atentos porque se van a venir muchas iniciativas, muchos proyectos, y queremos que ustedes sean parte de todo y cada una de estas acciones. Así que nada, que tengan un muy buen término de jornada. Estaremos comunicándonos muy pronto. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias René, gracias Loren, Gracias, Karin. gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, profesor. Un agrado escucharle.